Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es ampliar lo visto en el último vídeo, en el cual estuvimos creando animaciones nuevas para cuando el personaje estaba en primera persona en el mini shooter. Entonces, uno de los problemas es que hasta el momento únicamente habíamos incluido esa arma para cuando el personaje estaba en primera persona, pero no tenía manos. Entonces hablé del tema de las manos, indicando que crear animaciones para manos realmente es bastante complejo hacer desde cero. Entonces lo que haremos es aprovechar las animaciones que tenemos en Mixamo para los modelos de los personajes. El problema que nos encontramos en ese caso es que al estar en primera persona hay partes del cuerpo que no nos interesa que se vean. Entonces lo que haremos es crear dos modelos distintos, un modelo de cuerpo entero y otro modelo que únicamente sean las manos. Lo que sucede es que para realizar esta edición del modelo 3D necesitamos un software de edición 3D externo. En concreto, pues lo vamos a hacer a través de Blender. Entonces tendremos por una parte el modelo original y por otra parte el modelo reducido que únicamente tendrá las manos. Y bien, para empezar debemos seleccionar el modelo de nuestro personaje principal. En mi caso, el Vanguard. Y este modelo, importarlo en Blender. Entonces, para ello, debéis abrir Blender e ir a Archivo, Importar, indicándole FBX. Entonces, iríamos a nuestra carpeta Assets, Tema 2, Mixamo, Personaje Principal, y seleccionaremos el FBX de nuestro modelo principal, en este caso el Vanguard. Haremos clic en Importar FBX. Y como podéis comprobar aquí ya nos aparece ese modelo de nuestro personaje principal. El cubo lo vamos a eliminar. E importante ahora, vamos a exportar este modelo tal y como lo tenemos hasta el momento, ya que luego cuando eliminemos partes de ese modelo puede que nos dé problemas en el esqueleto. Entonces lo que haremos es exportarlo primero con el esqueleto completo y todo el modelo al completo y luego si nos da algún problema podremos utilizar el esqueleto de este modelo, ya que en realidad es el mismo. Y además la cámara la vamos a eliminar y la luz también. Entonces a continuación ya de nuevo podemos hacer clic en exportar e indicarle que únicamente queremos el esqueleto y la malla, aunque en realidad los otros tipos de objetos los hemos eliminado. Y también importante en el esqueleto desmarcar esta opción agregar huesos finales. Entonces a continuación le pondremos un nombre, por ejemplo Vanguard Blender, y lo guardaremos en la carpeta personaje principal, exactamente en la misma carpeta donde hemos importado ese modelo. Entonces ahora en Unity ya nos aparecerá tanto el modelo original como el modelo que acabamos de exportar en Blender. Entonces una vez tengamos ya este modelo, volveremos a Blender y a partir de ahí pulsaremos la tecla tabulador para entrar en modo edición, indicándole pues si queremos la selección de vértices, la de aristas o la de caras. Y en datos lo que haremos es seleccionar aquellas partes del cuerpo que queramos eliminar. Entonces a partir de ahora deberemos ir observando qué partes del modelo queremos quitar de la selección para luego eliminar esas caras. Aquí de hecho lo podríamos ampliar para ir observando si vamos eliminando aquellas caras que en realidad queremos. Entonces por ejemplo empezaremos por la parte de arriba y indicaremos a deseleccionar y quitaremos esta parte central. Luego Spine lo mismo. Iremos quitando. Luego la cabeza. Y luego ya toda la parte inferior. Los pies. Cada una de las piernas. Y una vez tengamos seleccionadas aquellas partes del modelo que nos queramos quedar, pues podemos invertir la selección con Control I y suprimir, indicándole que eliminaremos las caras. Entonces se quedará el esqueleto únicamente con esos brazos que queremos quedarnos. Entonces podremos utilizar las animaciones de brazos de Mixamo teniendo en cuenta que aunque internamente se realice toda la animación, únicamente serán visibles los brazos. E incluso el visor también se lo podíamos quitar, que es la parte esta de aquí delante, que en este caso es un objeto aparte por si se quiere quitar para poner una cara en lo que sería el modelo del personaje. Pues bueno, como en este caso únicamente tenemos los brazos, lo podemos eliminar sin ningún problema. Entonces una vez lo tengamos, archivo, exportar, FBX, lo configuraremos igual que antes y finalmente le pondremos nombre. Por ejemplo, brazos
Vanguard. Lo exportaremos. Y ahora, como podéis ver, en Unity tenemos el modelo principal, el que hemos exportado con Blender y los brazos. Aquí el problema es que como ya teníamos este otro modelo, si ahora directamente los brazos le indico que es de tipo humanoide y que el Avatar Definition los hagamos a partir del modelo del Vanguard, al aplicarlo me va a dar este error en el transform porque utilizan descripciones distintas. En cambio, si ahora cojo el modelo que he exportado desde Blender y le digo que es de tipo humanoide y que utilice su propio Avatar Definition, que ya lo tiene, al hacer clic en aplicar, ahora en brazos sí que tenemos la opción de seleccionar como fuente ese otro avatar que hemos exportado de Blender, el Vanguard Blender Avatar. Entonces ahora al aplicarlo ya no nos dará ese problema y se aplicará sin ningún problema. Y ahora lo siguiente realmente sería sobre esta arma que creamos en el último vídeo acoplarle los brazos. Entonces, si recordáis, teníamos el personaje en tercera persona y luego la cámara principal a su vez tenía como hijo el objeto personaje en primera persona, el cual dentro tenía el arma. Entonces, una posible solución sería poner estos brazos como hijos del arma en primera persona. Y lo siguiente pues sería colocarlos de modo que queden perfectamente acoplados con el arma. Entonces los podríamos en principio aproximar un poco cerca del arma porque luego va a depender de la animación la posición. Entonces en principio lo vamos a poner así y luego ya lo configuraremos con más detalle. Ahora, sin embargo, también debemos tener en cuenta que estas manos van a tener su propio animator. Entonces deberemos decidir qué animaciones queremos incluir. Entonces para ello, pues primero que nada, crearemos el animator indicándole que el avatar es el Vanguard Blender Avatar y creando ahora un nuevo controlador. Entonces con el botón derecho haremos clic en Create, Animation Controller y le vamos a llamar por ejemplo manos primera persona. Entonces a los brazos le vamos a añadir ese animator, manos primera persona y aquí en realidad este animator vamos a hacerlo muy sencillo. Simplemente nos vamos a quedar con la animación de cuando está apuntando. En concreto, la que tenemos con el animator del personaje en tercera persona. Aquí si recordáis teníamos un Blend 3 con el movimiento y dentro de ese Blend 3 teníamos una animación por defecto cuando no se movía ni en el eje X ni en el eje Z. Entonces teníamos, cuando los valores eran 0, 0, la animación de idle apuntando. Entonces en realidad será esta animación la que utilizaremos. Si vamos a la animación como tal, podemos hacer clic en el play y ver cómo será la animación que se reproduce. Al final, pues se van a mover los brazos de esta forma. Entonces se debe tener en cuenta que los brazos, aunque en principio estén abiertos, cuando se establezca esta animación van a adoptar esta posición. Entonces por ello vamos a aplicar el animator y luego ya recolocaremos esa arma. Entonces vamos a volver de nuevo a los brazos del Vanguard y ahora vamos a modificar su animator. Entonces a continuación crearíamos un nuevo estado o incluso mejor si tenemos la animación aquí abajo directamente la podemos arrastrar y ya está. Entonces de inicio pasará esta animación y siempre esas manos van a tener la misma animación. Como realmente teníamos animaciones adicionales, al estar por encima de esas animaciones que las tenemos en el animator movimiento primera persona, esta animación estará de fondo y estará siempre reproduciéndose, pero teniendo en cuenta que cuando corramos por encima se aplicarán las animaciones sobre ese GameObject padre, que en este caso pues teníamos las animaciones de parado, las de apuntar, caminar y correr. E incluso además, como está como hija del arma en primera persona y el arma también tenía animaciones de recarga y de disparo, esas animaciones también le afectarán a las manos. Ese es el motivo por el cual, de hecho, he puesto los brazos como hijos del arma, para que las animaciones del arma también afecten y muevan los brazos cuando, por ejemplo, se ponga a recargar o esté disparando. Entonces con ello ya tendríamos las animaciones configuradas. Aquí realmente no haría falta ni configurar ningún parámetro, ya que siempre va a estar esa misma animación. Y lo siguiente pues sería colocar esos brazos para que acoplen perfectamente con el arma. De hecho, en principio estos brazos son mucho más pequeños. Les vamos a cambiar, por ejemplo, la escala y los vamos a recolocar más o menos para que queden aproximadamente a la altura del arma. Lo que va a suceder ahora es que cuando lo ejecutemos, esas manos automáticamente adoptarán la posición que tiene esa animación que acabamos de asignarle. Entonces estarán apuntando. Entonces será ahí cuando podremos tener más precisión a la hora de colocar esas manos. Entonces lo ejecutaremos. Lo vamos a pausar.
Y ahora ya sería ir modificando esa posición hasta que quede lo mejor posible, teniendo en cuenta pues, el modelo del arma. Lo podríamos mover a la izquierda o hacia la derecha, bajarlo un poco hacia abajo. Jugaríamos también con la rotación. Y al final, pues más o menos este sería el resultado. A ver, si lo vais a dejar así, pues cuanta más precisión mejor. Lo que sucede es que como en el vídeo siguiente lo que haremos será fusionar para tenerlo todo como un mismo objeto, pues tampoco hace falta dejarlo ahora tan perfecto. Aunque bueno, si en vuestro tipo de juego decidierais tenerlo por separado, entonces en ambos casos deberíais tenerlo lo mejor colocado posible. Entonces ahora importante que estamos en ejecución, no os olvidéis de copiar los datos del transform a través de los 3 puntos, copy, component. Entonces pararemos el juego y ahora de nuevo haremos clic en los brazos, 3 puntos y paste component values. De este modo tendremos las manos colocadas para que cuando se ejecute esa animación queden perfectamente acopladas con las manos. Entonces ahora cuando lo ejecutemos, entonces como podéis comprobar, las manos ahora están perfectamente acopladas. E incluso tiene una pequeña animación que es la animación que tiene ese modelo del Vanguard. Pero como realmente está como hija del arma, pues en todo momento está perfectamente acoplada. Si ahora, por ejemplo, corro, se aplica la animación de rotación del arma que creamos en el vídeo anterior. Pero al ser las manos hijas del arma, pues rotan con ella. Del mismo modo, cuando apuntamos. Aunque no se aprecie, la mano sigue lo que es el movimiento del arma al apuntar. Aquí realmente también teníamos una animación de rotación del arma y de zoom. Entonces, como podéis ver, pues acoplan cada una de esas animaciones a lo que es el modelo 3D de las manos. Y si, por ejemplo, saltamos, pues sucede lo mismo. Las manos siguen al arma. Ya que al ser hijas del arma, si el arma sube o baja, al saltar, las manos van con ella. Podríamos disparar y todo funciona perfectamente. Aquí el problema es que ahora si cambiamos de cámara, las manos siguen siendo visibles, porque realmente siguen siendo renderizadas. Esto lo podemos resolver fácilmente a través de los layers que habíamos creado. Entonces, tanto el arma como los brazos tienen que formar parte del layer jugador primera persona, para que únicamente sean renderizados cuando la cámara está en primera persona. Cuando pasemos a cámara en tercera persona, todos aquellos objetos que estén en este layer no van a ser renderizados. Esto ya vimos hace unos cuantos vídeos que lo hacíamos a través del cooling mask de la cámara. Si no lo tenéis muy claro, pues os recomiendo que veáis los vídeos anteriores. Entonces ahora si cambiamos de cámara, ahora sí, las manos desaparecen. Y tenemos, por una parte, el modelo en tercera persona, y cuando cambiamos a primera persona, tenemos pues esa arma con esas manos que realmente son objetos iguales, pero no forman parte del mismo GameObject. Es decir, son GameObjects distintos, pero tienen los mismos modelos. Entonces da una continuidad la animación tanto en primera persona como en tercera. No como lo vimos en el vídeo anterior, donde enseñé otras animaciones que había descargado de la Asset Store. Pero bueno, en ese caso eran animaciones de mucha más calidad, con modelos y texturas mucho mejores. Y con la recarga sucede lo mismo. Como las manos son hijas del arma, cuando se reproduce la animación de recarga del arma, que simplemente aparta el arma, las manos también se apartan con esa arma. Sin embargo, aquí hay un detalle que no me termina de gustar todavía. Y es que cuando apuntamos con el arma, si os fijáis, el arma está en movimiento. Porque realmente tiene asociada una animación cuando está en reposo. El problema es que si os fijáis, la mirilla no se mueve con el arma. Es decir, si yo ahora disparo aquí, aunque el arma esté moviendo, siempre apunta justo al centro de la mirilla. Pero esa mirilla, como digo, no forma parte del arma. Entonces lo ideal sería desligar esa mirilla de la UI y acoplársela directamente al arma. Entonces veamos cómo podríamos solucionar esto. De hecho, ya lo comenté también en el vídeo anterior. Lo ideal es que tengamos ahora un GameObject que nos sirva como referencia a la hora de apuntar y hacer ese raycast. Entonces, cuando hagamos un raycast, deberemos obtener un GameObject de referencia
para que pase a través de ese punto. Entonces, una forma sencilla, en este caso, sería coger el arma y en particular lo que es la mirilla y acoplarle a lo que es el GameObject directamente una mirilla aquí. Esto lo podríamos hacer fácilmente a través de 2DObject, Sprite, Square. Esto me insertará un cuadrado al cual le podré aplicar una imagen, por ejemplo, la imagen de la mirilla. Entonces ahora lo siguiente sería acoplar esta mirilla para que esté justo aquí en lo que es la mirilla del arma y con un tamaño adecuado. Entonces lo primero pues sería cambiar la escala, por ejemplo la vamos a poner a 0.01, muy pequeña, así 0.1 y ahora podemos subir en el eje Y, por ejemplo, a 0.8 y hacerla pues todavía más pequeña, por ejemplo a 0.05, así puede que quede bien. Entonces realmente cuando hagamos ese zoom esta mirilla se va a ver y realmente como es un cuadrado y esta mirilla está centrada podemos utilizar la posición de este GameObject como referencia para realizar ese raycast. De hecho aquí le voy a llamar en vez de square mirilla arma, ya que nos hará falta una referencia a este GameObject para poder realizar ese raycast. Entonces de hecho ahora en el mini shooter podríamos incluir un GameObject que se llame mirilla arma. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí mirilla arma. Y de hecho esta mirilla zoom la vamos a quitar ya porque ya no me hará falta, ya que la tendrá incluida la propia arma. Y de hecho nos servirá para ver qué modificaciones debemos hacer en el otro script que hacía referencia a mirilla zoom primera persona. Entonces, una vez tengamos definida esta mirilla, lo que nos haría falta ahora es en el método disparar, que es el que realmente se encarga de trazar el rayo para ver si hemos impactado con algo, entonces en ese método debemos tener en cuenta ahora este GameObject. Esto realmente lo explicamos también en el vídeo anterior, pero bueno, vamos a verlo de nuevo para que quede completamente claro. Entonces iremos al método disparar y aquí en principio trazamos un rayo teniendo en cuenta input mouse position, que en principio, como lo tenemos bloqueado aquí en el awake, a través del cursor lock state, esto hace que el cursor siempre esté en el centro de la pantalla, entonces utilizamos ese punto central de la pantalla para realizar ese raycast y que siempre que disparemos, dispare teniendo en cuenta el centro de la pantalla. Entonces, si impactaba con algo que estuviera en el centro de la pantalla es cuando ya se desencadenaban los eventos del disparo. Entonces, ahora la diferencia es que no vamos a tener en cuenta esta posición siempre, sino que cuando estemos en primera persona será cuando deberemos tener en cuenta la mirilla del arma. Entonces aquí realmente lo que hacíamos era crear un vector 3 con ese punto de la pantalla, al cual de hecho llamamos punto pantalla, y será igual a, en principio, input mouse position, ya que en principio vamos a sustituir este screen point to ray por punto pantalla, pero previamente vamos a comprobar si estamos en primera persona. Entonces lo que haremos es, si estamos en primera persona, punto pantalla deberá ser igual a camera.main.world to screen point. Este método, si recordáis, lo que hace es convertir un punto del mundo, del juego, en un punto de la pantalla. De este modo podremos colocar esa mirilla, que realmente está en el objeto 3D, en el mundo 3D, como un punto de la pantalla. Entonces aquí le deberemos pasar mirilla arma, que es el GameObject que deberemos enlazar con esa mirilla que acabamos de crear, punto transform position. Sin embargo, aquí también importante el detalle de decirle que también vamos a estar apuntando, ya que si no estamos apuntando, en principio la mirilla estaba fija. Entonces haremos un input get mouse button pasándole un 1, que es el botón derecho del ratón. Entonces siempre y cuando estemos apuntando y esté en primera persona, lo que va a tener en cuenta como punto de referencia para hacer ese rayo, para trazar ese rayo y hacer el raycast, será la posición de ese GameObject que tiene como hija lo que es la mirilla del arma, del modelo. En este caso, el modelo del arma cuando estamos en primera persona. Entonces, cuando tracemos el rayo, será a través de ese punto de la pantalla que podrá ser o el centro, si estamos en tercera persona o no estamos apuntando, o el centro de esa mirilla que tendrá el arma cuando estemos en primera persona y estemos apuntando.
Pero claro, ahora me da 2 errores ya que he eliminado mirilla zoom primera persona. Esto realmente era el getter y el setter, pero ahora me dará más errores. Ya que aquí ahora pues ya no tenemos que alternar entre una mirilla y la otra. Esta mirilla ya no existe, entonces eliminaremos la instrucción y aquí lo mismo. De nuevo tenemos aquí otro error, porque ya no existe esta mirilla. Entonces ahora si lo ejecutamos de nuevo, como podéis ver, ahora en primera persona, cuando no estoy apuntando, aunque tiene una animación de movimiento el arma, siempre va a disparar en el mismo sitio, porque la mirilla tiene en cuenta el punto central de la pantalla. Sin embargo, cuando apunto, ahora como podéis ver, se mueve la mirilla en conjunto con el GameObject del arma. Ahora ya no está fija y es solo lo que se mueve la parte externa. Y además va a tener en cuenta ese punto central de la mirilla, ya que el raycast, cuando esté apuntando, pasará por ese punto exacto. Pero aquí, claro, deberéis tener en cuenta que esa mirilla está justo al centro. No al centro de lo que sería el GameObject de la mirilla, sino que la imagen, esa cruz, esté justo al centro de la imagen. Eso realmente es lo importante en este caso. Entonces, si ahora, por ejemplo, intento disparar en esta bolita de aquí, me ha dado un error al disparar y eso es porque no he enlazado mirilla arma con el GameObject del mini shooter. Entonces, si vamos al mini shooter, aquí podremos comprobar que la mirilla al arma no la tengo enlazada. Entonces, este GameObject lo debo enlazar. Ahora sí, lo ejecutaremos de nuevo. Y así, por ejemplo, subo aquí arriba e intento, por ejemplo, apuntar aquí en esta esquina o en este círculo del medio. Aquí, como podéis ver, no siempre va a apuntar en el mismo sitio y siga el movimiento. Por ejemplo, si hago clic y sin moverla vuelvo a hacer clic, no ha disparado en el mismo sitio. Eso es porque tiene en cuenta el balanceo, el cabeceo de esa arma y en todo momento también tiene en cuenta lo que es ese punto central de la mirilla. Entonces está funcionando perfectamente. Y luego en tercera persona ya no tenemos ningún problema porque siempre tiene en cuenta el centro de la pantalla a través de la mirilla esta de la UI. Ya que ahora, en realidad, estas mirillas son de la UI, esta también es de la UI, pero esta otra ya no. Esto realmente es un plano que tiene acoplado una imagen sobre el GameObject del arma. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí, aunque todavía tendríamos cosas que resolver. Como por ejemplo cuando nos agachamos, pues en este caso, al ser el arma mucho más grande, no queda bien y se come un trozo. E incluso cuando nos acercamos mucho a alguna pared, tampoco queda del todo bien. Pero esto poco a poco lo iremos resolviendo, ya que de hecho en el siguiente vídeo, como he mencionado ya, esta arma y estas manos realmente las acoplaremos para que formen parte del mismo GameObject. Y será a través de la malla como iremos modificando pues que se vean únicamente las manos o todo el cuerpo. Entonces una vez lo tengamos configurado de esa forma, luego ya iremos puliéndolo para que se tengan en cuenta las animaciones en realidad del modelo del personaje, ya que entonces cambiará todo porque el arma realmente será hija del modelo 3D y ese modelo 3D sí que tendrá todas las animaciones de movimiento, como pueden ser la de recarga, la de correr, etc. Entonces esas animaciones sí que afectarán al movimiento del arma. De hecho, veremos que el cabeceo pues ya no es una animación que habremos creado nosotros, sino que será el cabeceo que tendrá la propia animación del modelo del personaje cuando está caminando, corriendo o en reposo. Pero bueno, eso ya lo veremos en profundidad en el siguiente vídeo.